En los últimos años de trabajo con población migrante y sus familias, nos hemos percatado que en México y Centroamérica incrementa la violencia estructural que se traduce en mayor pobreza, concentración de la tierra, abaratamiento del trabajo y producción campesina, empleos precarios en donde hay que trabajar 10, 12 y 14 horas diarias para tener un microsueldo que cada día alcanza menos para subsistir. Además del aumento en el precio de la canasta básica, aumento del costo y difícil acceso a la salud y la educación. Pocos o nulos espacios para la juventud, violencia de género, programas públicos clientelistas que solo utilizan a la población y profundizan la marginación. Los territorios de dominio de grupos de delincuencia organizada que buscan extorsionar, secuestrar, hacer negocio o reclutar a sus bandas a las y los migrantes, mientras permanece el silencio y la impunidad de las distintas autoridades. El número de migrantes aumenta cada día más, ocasionando que en las comunidades se multipliquen las familias que cuentan los meses y los años sin tener ninguna noticia de su familiar, sin tener respuesta sobre su búsqueda. En el lugar a donde llegan las y los migrantes, viven discriminación, racismo y exclusión, además de la explotación laboral y la condición de clandestinidad que reduce los campos de su vida al trabajo. Frecuentemente, sufren accidentes o diferentes enfermedades que hacen que tengan que regresar a su país con una vida fracturada. También la deportación, cada vez más frecuente, rompe el proyecto de vida y las expectativas personales y familiares. Es en este sentido que hemos iniciado este camino de búsqueda hacia la dimensión psicosocial, porque creemos que es el motor de los procesos de organización de los colectivos y comités que ejercen y exigen derechos. Tiene como fuente la dimensión del corazón. En este sentido, sabemos que hay heridas muy dolorosas, pero también sabemos que hay testimonios ejemplares de fortaleza y organización en los que las heridas cobran un sentido distinto de reconstrucción y vida. El enfoque psicosocial en los trabajos de investigación y documentación de casos de violaciones a derechos humanos permite dar un carácter reparador, ¿no?, al hecho de la investigación, le da un carácter como mucho más humano. El trabajo en el marco de derechos humanos y de violaciones a derechos humanos requiere de diferentes profesionales, porque tiene una perspectiva totalmente multidisciplinaria. Cuando estamos trabajando en contextos comunitarios es mejor de hablar de equipos. Las víctimas son colectivas. En general, pues es un número grande de personas a las que se está representando o sobre un fenómeno que se quiere documentar. Otro factor común que acompaña las experiencias de migración es la ausencia. Lugares que quedan vacíos, palabras que no se dicen, momentos que quedan en el recuerdo y en el deseo, preguntas sobre lo que será de la vida o podría haber sido. Las ausencias también muestran puertas abiertas, detrás de las cuales hay caminos nuevos que pueden caminarse, pero para eso hay que mirar en el corazón. La otra cara de la ausencia es el vínculo. El vínculo a pesar de la distancia, el vínculo a pesar de las fronteras. Las familias que siguen comunicándose y construyéndose desde dos países. Las organizaciones que desde el norte se vinculan con los colectivos de sus comunidades para mejorarlas. Para ECAP, Voces Mesoamericanas, Enlace y PCS, el trabajo psicosocial tiene una palabra importante que dar en los procesos de atención, promoción y defensa de los derechos de las personas migrantes, porque el eje del trabajo psicosocial es justamente el fortalecimiento de la propia persona y su colectivo desde la dignidad humana. Es decir, reivindica la calidad de personas de las y los migrantes. Todo esto ya no solo se queda en los impactos de la persona de la que estamos hablando, sino que tiene impactos en la segunda generación. O sea, los niños y las niñas, los hijos de las víctimas de tortura, van creciendo en el seno familiar viendo pues
que su papá o su mamá está triste, que está llorando, que a veces está enojada y no se sabe por qué. Y yo creo que en definitiva los impactos más fuertes que tiene la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, al igual que otras graves violaciones a los derechos humanos, es la ruptura del proyecto de vida, ¿no? La metodología del trabajo psicosocial son las herramientas, técnicas y acciones. La principal herramienta de trabajo son las personas. Las técnicas pueden ser la escucha responsable, la entrevista, el manejo de grupo, la educación popular o el arte como forma de expresión. Como acciones están las visitas domiciliarias, los grupos, los encuentros entre personas de diferentes comunidades, programas radiales o espacios de memoria histórica. Es muy importante poder tener primero un autoconocimiento y una autoconciencia de qué es lo que nos mueve. Primero, el estar en contacto con este público y el estar en contacto con estas problemáticas. El entrevistador sí tiene una función de acompañante, una función de dar cierta información y de mostrar ciertos puntos que han salido durante la entrevista. Un buen entrevistador debe tener actitudes orientadas a la escucha, de tener la capacidad de poder observar y analizar su entorno durante el trabajo, durante la realización de la entrevista. Lo que necesita primero es conocer el ámbito de la persona. Conocer específicamente cuál es su situación, cuál es su contexto, los hechos a los que fueron sometidos, conocer su historia. Quien realiza la entrevista no puede ser alguien que se dedica únicamente a realizar el hecho puntual de la entrevista, debe formar parte del proceso de investigación, conociéndolo, aportando insumos y sobre todo apropiándose de este proceso. Un grupo de apoyo mutuo está conformado por personas que han vivido una situación similar, situaciones difíciles, sobrevivientes de hechos de violencia, y se trata en el espacio del grupo de poder hablar de los pensamientos y sentimientos que se derivan de los hechos sucedidos, se habla de los propios hechos, de los mecanismos de afrontamiento que han utilizado las personas para poder sobrevivir, y se trata también en el grupo de apoyo de poder convertirse en sujetos sociales con poder de transformación. Las personas que conforman los equipos escuchan historias duras y difíciles. Esto hace que se vean afectadas en su salud mental y también vivir mucha impotencia y cólera. Si estas emociones no se canalizan, los equipos pierden su energía de trabajo y esto también afectará a las personas que atienden. Considerar el contexto étnico-cultural en el que trabajamos es fundamental, porque las afectaciones y los impactos psicosociales son distintos dependiendo de cuáles sean esos códigos comunitarios, esos códigos sociales. Hay ciertos efectos o ciertos daños que en algunos contextos culturales pueden ser mucho más graves. La intervención psicosocial tiene que ser el acompañar a la persona para volver a tejer los vínculos relacionales, los vínculos de pertenencia y los vínculos comunitarios. ¿Y esto de qué manera puede hacerse? A través de los propios códigos culturales. Esos son los puentes por los cuales la persona puede reinsertarse nuevamente en este universo comunitario. Esto implica también no solo trabajar con la víctima, sino trabajar también con su ámbito familiar, con su ámbito comunitario. En el proyecto Fortalecimiento y Articulación Regional desde el enfoque psicosocial de la defensa de las personas migrantes y de quienes promueven sus derechos,
el Grupo Motor de Trabajo Psicosocial en Migraciones elaboró 4 guías metodológicas sobre cómo tratar la dimensión del corazón en 4 contextos migratorios específicos. En comunidades de origen orientadas a atender la situación de mujeres familiares de migrantes, con familiares de personas desaparecidas o no localizadas, en los albergues de migrantes que van en tránsito y con las personas que forman parte de los equipos, cómo cuidar a los que cuidan. Las personas que conformamos los equipos de atención psicosocial somos un gran apoyo para quienes han visto violentados sus derechos. Si no nos cuidamos, tampoco podremos servir de sostén para quienes nos necesitan. Equipos fortalecidos podrán acompañar a otras personas que no lo están y así construir ese camino por un mundo más justo con diferentes pasos.